Les invito a que abran la Biblia y vamos a leer en el libro de Juan. Juan, su capítulo 9, del versículo 1 al versículo 12. Y cuando lo tenga puede decir un amén. Libro de Juan, su capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. Y les invito a ponerse de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, otros y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijo: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. 12 y último. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Gloria al nombre de Jesús. Les invito a que cierren sus ojos y me ayuden a orar. Que sea el Señor hablando a nuestra vida. Amén, amén. Te damos gracias, precioso Dios. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias. Hoy en este momento te pedimos que seas tú añadiendo bendición a tu palabra, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y poder atesorar tu palabra, Señor, en nuestra vida y llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Nuestro Dios es el ser más maravilloso que el que nos pudo encontrar. Amén. Es el ser más grande, el que nos tiene aquí en esta hermosa noche. Amén. Nosotros estamos aquí, amada iglesia, y Dios quiere que nosotros entendamos esto, que no, con Dios no hay casualidades. Amén. Con Dios no hay casualidades, con Dios hay propósitos. Y estamos aquí porque Dios tiene propósitos, amén, en nuestra amén, vida. gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si nosotros somos hijos del Señor y estamos en la casa del Señor, no es por casualidad o suerte, no, sino que Dios tiene propósito con nosotros. Sí, Él nos ha visto y Él nos tiene aquí. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Cuando nosotros llegamos a entender que Dios tiene propósitos en nuestra vida, nosotros vamos a adorar al Señor, vamos a exaltarlo con más libertad. Amén. Y vamos a estar firmes en el camino del Señor. Cuando nosotros llegamos a entender que es propósito de Dios que estamos en su casa. Gloria al nombre del Señor. El Señor me dio un título o tema, como usted quiera llamarlo: con Dios es todo con propósito. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, dígale, si tiene un hermano ahí al lado, dígale: con Dios es todo con propósito. Que no se te olvide. Acuérdate de esto, que con Dios es todo con propósito. Amén. Gloria al Señor. Que no se nos olvide, iglesia, que no se nos olvide esto, aunque pasen los meses, los días o los años, que no se nos olvide de que nosotros estamos en el camino del Señor, porque Él nos miró
y nos llamó con propósitos. Gloria a Dios. Es por eso, si nosotros hemos creído en el Señor, hemos entregado nuestra vida al Señor, nos hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, es porque Dios tiene propósito con nosotros. Gloria a Dios. El propósito del Señor es de que nosotros un día estemos con Él. Amén. Eso es el propósito más grande. Que un día estemos con Él allá, a vivir, vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pero el Señor tiene muchos propósitos para nuestra vida en este mundo, en esta tierra. Así es. Y vamos a ver unos propósitos más adelante. Gloria Pero a Dios. antes que, porque usted puede decir, pero dice propósito, pero ¿qué significa propósito? Ajá. ¿Qué propósito? ¿Qué significa eso? Y es necesario que nosotros entendamos esto. Dios quiere que nosotros le seguimos, le busquemos, que lleguemos a entender que si nosotros llevamos el nombre del Señor Jesucristo invocado sobre nuestra vida, debemos de entender eso, que eso fue propósito de Dios y que es algo grande, es algo valioso. Cuando nosotros llegamos a entender eso, nosotros vamos a tratar o vamos a esforzarnos en valorar las cosas de Dios. Así es. Mientras nosotros no entendamos eso, nosotros no vamos a valorar las cosas de Dios. Pero que Dios nos ayude a valorarlo a Él a cada día. Bueno, el significado de la palabra propósito es determinación firme de hacer algo. Tiene dos definiciones. Otro es objetivo que se pretende alcanzar. Nos vamos a quedar con el primero, determinación firme de hacer algo. Aleluya. Dios no cambia. Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es. Si Él dijo que va a hacer algo con nosotros, es porque Él lo va a hacer. Aleluya. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No lo sabemos. Pero de que Él va a cumplir los propósitos de Él en nuestra vida. Sí, amén. Pero es necesario que nosotros entendamos eso. ¿Cuál es el propósito tuyo en Dios? Aleluya. ¿Qué propósito nosotros tenemos en Dios? Mire, Dios, el Señor está firme, Él está determinado con el propósito hacia nosotros. Adiós, aleluya. Pero todo depende de usted y de mí, amada iglesia, hermano y hermana, de que esos propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Todo depende de nosotros, no del pastor, no de la hermana, no del hermano, no. Todo depende de nosotros. Si nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor y seguir caminando y esforzándonos a cada día en tratar de agradarle al Señor. Amén, amén. Dios es firme. Él tiene propósito. Aleluya. Él no dijo, yo hoy te digo que yo quiero tenerte conmigo en la vida eterna, pero si más adelante yo me voy a arrepentir y te voy a echar para afuera. No, Dios dijo que Él nos quiere tener con Él. Amén. Él es firme, Él no va a cambiar. El propósito más grande del Señor es que nos quiere tener con Él. Aleluya. Quiere que nosotros vivamos con Él por toda la eternidad, una vida eterna con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero usted quiere vivir con el Señor. Aleluya. Usted quiere que ese propósito se cumpla en su vida. Usted se ha puesto a analizar, se ha puesto a pensar. Realmente nosotros queremos que ese propósito de que vivamos con el Señor por toda la eternidad, es lo que nosotros queremos. Usted se ha hecho esa pregunta. Si no se ha hecho la pregunta, hagámonos esa pregunta en esta hermosa noche. Digamos, realmente yo quiero estar con el Señor. Aleluya. Realmente yo en realidad creo lo que el Señor me ha prometido, que Él tiene una ciudad, una nueva Jerusalén, donde sus calles son de oro, sus mares cristalinos, donde no hay muerte, no hay vejez, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber problemas de lo que hoy tú, usted y yo vivimos. Así es. Nosotros hemos creído eso. Aleluya. Si nosotros hemos creído en eso,
Bueno, ahora nos toca a nosotros mantenernos firmes en el camino del Señor. Aleluya. Para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén, así es. Porque de otra manera, amada iglesia, no vamos a llegar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este caminar en el Evangelio, mucha gente lo comienza. Pero vienen los problemas, vienen las circunstancias en la vida, se desesperan y se van. Muchos piensan que el venir al camino del Señor y tener a Dios en nuestra vida, muchos piensan de que no vas a pasar problemas, no vas a pasar situaciones. Y cuando vienen al camino del Señor y se encuentran con problemas, con enfermedades, con situaciones en la vida, se decepcionan y se van. Pero Jesucristo nos dijo a nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, dice el Señor. Lo importante es que nosotros tengamos a Dios en nuestra vida y le creamos a Él. Porque el creerle al Señor es lo que nos va a impulsar a caminar hacia adelante. El creer en los propósitos o los planes de Dios o las promesas que el Señor tiene en su palabra es lo que nos va a impulsarlo. Nos va a impulsar a seguir caminando. Así vengan problemas, te estés pasando situaciones, pero tú le has creído al Señor, le crees a su palabra, crees que Él es fiel en lo que Él dice. Tú te vas a esforzar o nos vamos a esforzar en seguir hacia adelante porque queremos que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida. Amén. Es entonces cuando nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios, cuando nosotros le creemos a Él. Y yo creo que nosotros estamos aquí porque le hemos creído al Señor que Él quiere tenernos con Él. Amén. Gloria a Dios. Él quiere tenernos con Él. Él está con nosotros. Aleluya. Él está en nosotros y está aquí en esta, amén, amén. En esta hermosa hora. Él está aquí. Él es espíritu, no lo ves o no lo tocas. Pero si tú le das libertad al Espíritu Santo, Él te puede tocar en esta hermosa hora. Él puede llenarte. El propósito de Dios es de que tú seas investido del poder de lo alto. Aleluya. El propósito de Dios quiere que tú te llenes de ese poder, de esa promesa que el Señor hizo a sus apóstoles, a su iglesia. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Hechos, su capítulo 1, versículo 8, que dice: ese propósito Dios quiere que se cumpla en nuestra vida. Todos estos cantos, los coros que estábamos cantando, es de eso, es del Espíritu Santo. Aleluya. Es de que nosotros nos llenemos de su presencia. Amén. El Espíritu Santo es el motor de tu vida, el motor de nuestra vida, amada iglesia. Nosotros sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder continuar. Amén. Así Muchos dicen eso fue para el tiempo antiguo, allá para los primeros hermanos, primeros cristianos. No. Esa promesa aún sigue vigente. El propósito de Dios es de que nosotros le creamos y que seamos llenos, investidos de ese poder de lo alto. Si no lo crees, ok, no lo creas. Pero Dios es fiel en su palabra. Gloria a Cristo. Él es fiel. Amén. Y Dios quiere que usted y yo le creamos. Amén. Yo antes criticaba, antes murmuraba yo a alguien que miraba yo allá cuando estaba en mi pueblo. Miraba, les tiraba yo a locos, están locos. ¿Por qué? Porque no le creía la palabra del Señor. Y ahora que uno lo vive, qué experiencia más maravillosa. Esa experiencia es la experiencia más hermosa o el privilegio más grande que Dios me haya podido dar. Aleluya. Yo creo que ese privilegio que yo viví, yo creo que muchos de los hermanos lo han vivido. Y el que no lo ha vivido, el Señor hace la invitación en esta hermosa noche. Gloria a Cristo. Dice esta palabra en el nombre del Señor Jesús, si es que le creemos al Señor. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo el Señor cumplió esa promesa? Nosotros leemos en el libro de Hechos, su capítulo 2, ahí del 1 al 4. Ahí usted puede encontrar esa promesa ya cumplida. Y aún esa palabra se sigue cumpliendo en nuestra vida. Pero esta promesa es para el que le cree al Señor. Pero el que no le cree al Señor, bueno, que no lo crea. Pero esta palabra, amada iglesia, es Dios mismo hablándonos a nuestra vida. El propósito de Dios es uno de los propósitos del Señor, que nosotros seamos investidos del poder de lo alto. Con Dios es todo con propósitos. Y ya vimos qué significa propósitos. Es determinación firme de hacer algo. Amén. Amada iglesia, hay una pregunta. ¿Por qué el joven estaba ciego? Y lo vamos a ir, la respuesta lo tenemos. En Juan capítulo 9, versículo 3, ahí hace una pregunta. Y el Señor responde. El Señor responde en el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es. Dios es un Dios de propósitos. Amén. Hay mucha gente, amada iglesia, que cree que porque tú pasas necesidad económicamente, que porque tú te enfermas, te pega fiebre. Escuchaba yo hace un tiempo a alguien que predicaba de esta manera y dijo: si tú estás enfermo o estás enferma, es porque no tienes fe. Es porque tú no tienes fe. Pero, amada iglesia, nosotros miramos que hay cosas que nosotros vivimos. No es porque tú no tienes fe, sino porque el Señor quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Pero eso nosotros necesitamos llegar a entenderlo. Porque cuando nosotros no llegamos a entender eso, creemos a lo que el enemigo te dice y te empiezas a frustrarte, a decir: bueno, yo no tengo fe, por eso paso esto, por eso paso lo otro, y yo no sirvo para ser cristiano, para ser cristiana, porque no tengo fe. Eso no es de Dios, iglesia. Eso no es de Dios. Dios tiene propósitos con nosotros. Y Él, para poder cumplir el propósito de nuestra vida, Él muchas veces tiene que procesarnos. Así es. Pero todo lo que te pasa a ti y me pasa a mí, no es para destrucción, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Tú quieres que el Señor se glorifique en tu vida? ¿Usted quiere que el Señor se glorifique en su familia? Aleluya. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor, seguirle confiando en Él y decirle: Señor, haz tu propósito en mí. No entiendo por qué estoy pasando esto, no entiendo por qué me sucede esto, pero yo sigo creyendo que tú eres poderoso y tú vas a permitir esto hasta que tú quieras que permitas. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa manera de ver las cosas. Amén. Porque muchas veces, bueno, hay dos razones por qué a veces pasamos situaciones, y es algo hay por dos razones. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, lo que leía nuestra hermana hace un momento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno, iglesia. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Y para siempre es su misericordia. Amén, amén. Primera de Pedro 1, versículo 7. Dice así: gloria al nombre de Jesús. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El versículo 7, amada iglesia, ahí nos habla que el Señor, o la fe de un cristiano, de alguien, es necesario que sometida a prueba como el oro, para poder saber, para nosotros, amada iglesia, para nosotros poder saber si somos verdaderos cristianos, verdaderamente que hemos entendido el propósito de Dios, es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Y eso, amada iglesia, cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, creámosle al Señor que Él es fiel en su palabra. Amén. Él prometió que Él va a estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Señor va a estar ahí. Amén, amén. Hemos pasado tal vez cosas difíciles en nuestra vida, donde hemos pensado de que Dios no ha estado con nosotros, pero Él ha estado ahí, y es por eso que nosotros estamos aquí en esta hermosa noche. Amada iglesia, con Dios es todo con propósitos. Necesitamos entender eso, que con Dios es todo con propósitos. No hay pérdida. No hay pérdida en el Señor. Con Dios se gana. Amén. Si nosotros le creemos a Él. Aleluya. Leamos Santiago su capítulo 1, el versículo 13 al 16. Gloria al Señor. Ahí nosotros miramos que hay sufrimientos, hay cosas que pasamos permitidas por el Señor, porque Él quiere hacer algo en nuestra vida. Pero vamos a ver el otro punto, porque muchas veces pasamos cosas. Gloria al nombre de Jesús. Santiago su capítulo 1, versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es. Hay dos motivos o dos formas o maneras el por qué el hombre muchas veces pasa situaciones. Puedes pasar situaciones a raíz de desobedecerle al Señor, Amén. a raíz de tu pecado. Pero hay cosas que tú vas a pasar porque Dios quiere que tú escales a un nivel más alto en el Señor. Cuando el Señor permite muchas cosas,
en nuestra vida, hablando que el Señor, que Él lo permite. No es que Él tienta o Él manda la enfermedad, no, sino que Dios usa a alguien, como al enemigo, como un instrumento, porque del enemigo provienen todas las cosas malas, pero Dios permite muchas veces para que nosotros crezcamos, no para destrucción, sino para que nosotros creámosle al Señor. Amén. Porque muchas veces, amada iglesia, mientras nosotros no pasemos cosas en nuestra vida, estamos bien a gusto, bien cómodos, no nos acordamos del Señor. Muchas veces nos vamos y nos dormimos y no nos acordamos si hay Dios, y eso no quiere el Señor. Él quiere que usted y yo tengamos una relación con el Señor, que platiquemos con Él. Estás en tu trabajo o estés caminando, platica con el Señor. Esa relación es lo que quiere Dios con nosotros, amada iglesia. Sí, Señor. Y para nosotros poder hacer eso, muchas veces Dios permite que pasemos cosas para que nosotros nos acordemos de Él. ¿Por qué esperar en ese momento, iglesia, hermano y hermana? ¿Por qué vamos a esperar ese momento? ¿Por qué no darle gracias? ¿Por qué no platicar con el Señor? ¿Por qué no adorarlo al Señor? Si estás sano, tienes tus pies, tus manos, puedes abrir tu boca y poder adorar al Señor. ¿Por qué no adorarlo de esa manera? Que tú puedes, que podemos, cuando estemos sanos. Cuando a veces estamos pasando situaciones, a veces queremos queremos ir a la iglesia, queremos adorar al Señor y ya le echamos la culpa a la enfermedad y no lo hacemos, como quiera no lo hacemos. Si Dios no quiere eso, Él quiere que nosotros nos acordemos siempre del Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros pasamos problemas, y voy a poner un ejemplo para que podamos entender. Probablemente tú estás pasando problemas en tu vida, pero tú sabes, muchas veces sabemos la raíz o de dónde provino el problema. Muchas veces hay situaciones que nosotros vivimos que no entendemos el por qué, ni cómo, ni de dónde surgió. Hay problemas que suceden así, no lo podemos entender. Ahí hay que atribuirle al Señor, hay que decirle, es propósito del Señor. Algo quiere hacer el Señor conmigo en esas áreas, en cosas que nosotros no podemos entender. Pero hay muchas cosas que nosotros pasamos, sufrimos y le echamos la culpa al Señor, cuando no es el Señor está permitiendo eso, sino que tu mismo pecado, nuestra misma desobediencia a veces hace que nosotros pasemos situaciones. Un ejemplo fácil, un hermano o una hermana, podemos decir así, que se metió en un chisme. ¿Sí saben qué es chisme, verdad? Alguien que se embarcó en un chisme. Y alguien puede decir, me están criticando, pero Dios sabe, me están criticando. Pero esa persona sabe por qué lo están criticando. Eso no es Dios que está permitiendo, o está sufriendo porque Dios permitió eso. No, está pasando esa situación porque de su propia concupiscencia, porque habló tal vez donde no tenía que hablar, metió la pata donde no tenía que meterlo. Amada iglesia, hay muchas situaciones que nosotros vivimos y eso es raíz o es consecuencia de nuestros errores. Amada iglesia, y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros, amada iglesia, adoremos al Señor. Amén. Busquemos de Él y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Si estamos en el camino del Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Veamos Romanos su capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Gloria al nombre de Jesús. A los que aman a Dios. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios.
a los que están buscando del Señor, a los que están tratando de agradarle al Señor. Todas las cosas van a ayudar para bien, sea cosa buena, cosa mala. Algo bueno Dios va a sacar de ahí. Amén. Algo bueno Dios va a hacer. Pero nosotros necesitamos estar caminando en el propósito del Señor. Permitir que el Señor haga o cumpla sus propósitos en nuestra vida. Usted se atrevería a decirle en esta noche al Señor: Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Aleluya. Usted se atrevería a decir. Si nosotros le decimos: Señor, cumple tus propósitos en mi vida, el Señor va a empezar a trabajar en nuestra vida. Amén. Va a empezar a trabajar en nuestra vida. Y no sé qué cosas vaya a permitir en nuestra vida, pero todo va a obrar para bien si nosotros amamos a Él. Aleluya. Así que si usted y yo amamos a Dios, si usted ama a Dios, yo amo a Dios, las cosas que usted está viviendo va a obrar para bien. Amén. Gloria a Dios. Va a obrar para bien. Aleluya. Hoy no puedes entender, no podemos entender el propósito, no podemos entenderlo. Pero si amamos a Dios, sabemos que eso va a obrar para bien en su momento. Aleluya. Va a obrar para bien, no para destrucción. Mientras nosotros estemos en el redil del Señor, bajo su cobertura del Señor, estamos seguros que estamos caminando ahí bajo su cobertura. A los que aman a Dios, todas las cosas les va a ayudar a bien. Aleluya. A los que están adentro, a los que están afuera, ahí sí no nos metemos ahí, pero los que están adentro del redil, buscando del Señor, tratando de agradar al Señor. Así que cuando venga una situación en nuestra vida, digamos: Señor, algo bueno vas a hacer. Aleluya. Gracias. No lo entiendo, no lo puedo comprender en este momento, Gracias. pero algo vas a hacer tú. Aleluya. Algo vas a hacer. Amada iglesia, hay muchas cosas que pasamos y a veces no podemos entender. Y muchas veces nos lamentamos. Muchas veces nos lamentamos. De las muchas cosas, Dios ha cumplido el propósito en nuestra vida, hablando en lo personal. Hay cosas que aún no se han cumplido, pero Dios sigue teniendo propósitos conmigo. Amén. Antes pasaba unas situaciones que yo no podía entender. Muchas veces lloré, me lamenté, dije: Dios mío, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y muchas veces yo lloraba. Pero ahora veo lo que Dios ha hecho. Ahora le doy gracias, Señor. Aleluya. Gracias por haber permitido, haber pasado esa situación. Porque a través de esa situación, ahora nosotros estamos aquí en la casa del Señor. Y que es el privilegio más grande, iglesia. Necesitamos entender que estar en la casa del Señor es un propósito de Dios que tiene hacia nuestra vida. Aleluya. Y Dios tiene grandes propósitos. Queremos que esos propósitos se cumplan en nuestra vida. Bueno, busquemos del Señor. Sigamos en ese camino. Sin importar lo que estés atravesando, lo que estés pasando, sigamos creyendo que el Señor algo bueno va a sacar de ese problema. Y no nos desviemos del camino del Señor, sino que perseveremos en ese caminar en el Señor. Y Dios va a exaltar su nombre en tu vida y en tu familia. Pero es necesario que usted y yo continuemos en ese camino sin retroceder hacia atrás. Sin retroceder hacia atrás. Para nosotros poder continuar y seguir caminando, confiando en el Señor, nosotros necesitamos entender y creerle al Señor de que Él tiene propósitos con nosotros. El caminar con el Señor es todo con propósito. Algo el Señor va a hacer en nuestra vida y necesitamos creerlo. Necesitamos pararnos firmes en las promesas de nuestro Dios, que Él va a hacer la obra en nuestra vida si nosotros permitimos que Él haga que cumpla sus propósitos en nuestra vida. Pero todo depende de nosotros. ¿Qué propósitos tiene usted hacia Dios? ¿Qué propósitos tiene usted para en la obra del Señor? ¿Cuáles son los propósitos? Nosotros necesitamos también tener propósitos en Dios. Amén. Necesitamos proponernos en algo para el Señor. Necesitamos, iglesia. Dios nos ha llamado para eso. Amén.
Dios nos ha llamado para eso, pero todo depende de nosotros. ¿Qué propósitos tienes tú hacia Dios, hacia la obra del Señor? Dios tiene muchos propósitos hacia nosotros, pero nosotros también tenemos que tener propósitos en Dios. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus deseos en el Señor? ¿Qué quieres hacer? Cuando yo me preguntaba hace poco, ¿qué iré a hacer de mi vida en el Señor cuando yo tenga mis 60, 65 años? Pues ya voy a estar, o sea, 70 años, tal vez si Dios me lo permite, pues ya voy a estar ancianito. Pero me pongo a pensar, digo yo, ¿en qué iré a estar trabajando en el Señor? ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo cuando yo tenga esa edad? ¿Qué voy a estar haciendo? Y yo muchas veces yo le platico al Señor eso. No sé cuántos años Dios me permite vivir en este mundo, pero mientras Dios nos permite vivir en este mundo, nosotros necesitamos pensar positivo en el Señor. Sí, Señor. En nuestra mente no tiene que pasar, es que el mundo me está llamando y me dan ganas de ir para allá. No, amada iglesia, nosotros, el mundo puede ofrecer lo que se le pegue en gana, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle a Él, amada iglesia. El mundo en este tiempo se ha levantado con tantas cosas, pero nadie, el mundo no te va a poder jalar. El enemigo no va a poder hacer lo que él quiere contigo. El plan y el propósito del enemigo en nuestra vida es destruirnos, acabarnos y que nosotros nos muramos sin Dios y sin esperanza. Y el enemigo no quiere que el propósito de Jesucristo se cumpla en nuestra vida, que un día estemos con el Señor. Y el enemigo quiere estorbarnos muchas veces nuestro caminar. Pero si nosotros nos paramos firmes en el Señor, no hay diablo que nos va a detener. Pero nosotros necesitamos entender que en Jesucristo se camina con propósitos. Y que Él tiene propósitos en nuestra vida. Y nosotros necesitamos tener propósitos en Dios. Cuando nosotros estamos definidos en el Señor, nadie nos va a hacer retroceder. Van a venir cosas, sí, van a venir problemas, van a venir tantas cosas. Pero el que nos va a permitir e impulsar a caminar hacia adelante es nuestra convicción, es nuestra fe en el Señor. Amén, amén. Creerle a Él, que el que nos ha llamado es el Todopoderoso. No nos llamó cualquier persona, no, nos ha llamado el Creador del universo. Y nosotros tenemos que creerle al Señor. Necesitamos creerle, iglesia, necesitamos. Es una necesidad. Es una necesidad que tiene que haber en nosotros. De buscar al Señor, de creerle a Él. De tener propósitos en Dios, creerle que Él tiene propósitos para nuestra vida. Aleluya. Amada iglesia, es hora que nosotros nos levantemos. Amén. Es hora que nosotros empecemos a tener una relación con el Señor y empezarle a creer al Señor. Aunque no se vean las cosas, respuestas tal vez de tu petición, pero seguir creyendo que Él va a responder. Y si Él está permitiendo cosas es porque algo bueno va a pasar en tu vida. Pero es necesario que nosotros le creamos al Señor Jesucristo. Les quiero comentar algo que les comentaba el lunes. El diablo quiso poner en duda algo en mi vida. Y lo cuento como testimonio. Yo el día viernes que estábamos en el ayuno, me brotó algo acá en la piel, de este lado, y se lo dije el lunes. Llegué a la casa el lunes y miré la situación. El enemigo quiso, como por segundos, él quiso meterme pensamiento negativo. Pero Dios hizo la obra. Ahí en ese momento me puse a cantar, me puse a orarle al Señor. El Señor hizo la obra. Yo vi la situación que se había quitado, pero fíjese lo que pasó. Vine y dije que Dios se había hecho la obra aquí. Yo no me había sentido, yo vi cuando la situación se me quitó allá en casa, antes que venía la oración. Y yo testifiqué aquí de lo que yo había visto y de lo que Dios había hecho. Pero después que llegué a la casa, la cosa yo lo miré, ahí estaba y la miré peor la cosa, peor la situación. Yo le dije al Señor, Señor,
Usted sabe que yo no dije eso para que aplaudieran. Yo le dije a él, Señor, yo no dije eso para que aplaudieran solamente. Yo cuando me fui de aquí, usted me permitió ver que eso se había quitado. Y ahora que vengo aquí, yo veo esto, Señor. Le dije yo a él, al Señor le platiqué. Y le dije, Señor, glorifícate. No quiero, fíjese, le dije al Señor, no quiero que yo a mis hermanos después yo les voy a decir que tengo eso. Van a pensar de que yo estoy mintiendo. Le dije yo al Señor, yo creo en ti, yo creo que tú me has sanado. Yo creo que yo estoy libre de esto. Hermanos, el siguiente día estaba limpio. Gloria a Dios. Y le dije al Señor, Señor, gracias. Necesitamos creerle aunque nosotros no estemos viendo la situación. Amén. Necesitamos creerle. El enemigo siempre va a venir a nuestra vida a ponernos en duda que Dios no te escucha o tantas cosas en tu vida. Pero necesitamos creerle al Señor que Él todo lo puede. Él resucita muertos. Amén. Él hace tantas cosas. Si Dios quiere, Él puede hacer lo que se le plazca, porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Si Dios quiere, también nosotros no podemos morir. Nuestra vida depende del Señor. Amén. Todo proviene del Señor, pero nosotros necesitamos confiar en el Señor, confiar en Él. Los profetas antiguos creían en el Señor de que Él iba a venir y que iba a venir. Ellos no lo vieron, pero ellos se murieron creyendo en el Señor. Muchas cosas ellos no vieron, pero se murieron creyendo. Y si nosotros, tal vez hay muchas cosas, probablemente que sea que lo vivamos o no lo vivamos, nosotros necesitamos creerle al Señor. Porque aquí no estamos, amada iglesia, en la casa del Señor. Aquí no estamos, amada iglesia, en la casa de nuestro Dios, para que Dios haga algo en nuestra vida. No, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y si Dios hace algo en nuestra vida, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no lo hace, ¿vamos a dejar de buscar al Señor? Y si Él no lo hace, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Nosotros no podemos alejarnos del Señor e irnos al mundo. Pero ¿qué de nuestras almas? ¿Qué de nuestra vida? Es necesario, amada iglesia, que nosotros le creamos al Señor. Le creamos a Él. Hay muchos ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los hermanos pasaron tantas cosas en su vida. Muchos, la mayoría fueron muertos, los mataron. Pero ellos se murieron creyendo en el Señor. Porque Dios podía evitar la muerte de Esteban. Dios podía permitir o evitar la muerte de Pedro. Dios podía hacerlo, pero no lo hizo. Así es. Porque ya el Señor ya quería tenerlos con Él. Amén. Dios lo podía hacer, pero no lo hizo. Alguien puede decir, es que Dios hizo malo porque no los escuchó. No. Es que Dios tiene propósitos con nuestra vida. Y los propósitos de Él en nuestra vida son buenos. Son buenos, amada iglesia, pero necesitamos ponernos firmes en eso. Aleluya. Amada iglesia, nosotros también miramos el ejemplo de José. Vamos a leerlo en Génesis, su capítulo 37, vamos a leerlo. Génesis capítulo 37, vamos a ver el versículo 24. Gloria al nombre de Jesús. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Génesis 37, versículo 24. Gloria al nombre de Jesús. Usted puede leer en casa toda la historia, si quiere, cuando tenga tiempo libre. Dice así el versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Esta historia se trata de José. Sus hermanos le tenían envidia a José, porque Dios le permitía tener sueños a José. Y los hermanos empezaron a tener envidia de él. ¿Y qué hicieron? Lo metieron a una cisterna. Y nosotros seguimos viendo. Usted puede leer el capítulo 37, capítulo 39 y el capítulo 31. Ahí nosotros podemos ver cómo Dios permitió que José sufriera o que pasara por un proceso. Por un proceso que José no entendía en su momento. Él no lo entendía. Gracias.
pero él siguió siéndole fiel al Señor. Amén. Él siguió siéndole fiel y el Señor lo exaltó. Aleluya. Sin entender el propósito. Gracias, Señor. Es caminar con el Señor. Necesitamos caminar, iglesia, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no veamos. Necesitamos creerle al Señor y caminar con Él. Nosotros miramos ahí en el capítulo 37 que él fue metido a una cisterna. Fue metido a una cisterna y ahí mismo nosotros miramos que los hermanos lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Lo vendieron a su propio hermano. Iglesia, muchas veces dentro de la misma familia del Señor, muchas veces dentro de la misma familia del Señor pueden surgir muchas cosas. O allá afuera tu familiar pueden surgir muchas cosas queriéndote detener o destruir o desviar tu caminar en el Señor o desviar tu fe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguirle creyendo al Señor. A José lo metieron en la cisterna, lo sacaron de ahí, lo vendieron. Y nosotros miramos que en el capítulo 39, ahí José fue tentado por una mujer, la esposa de Potifar, que quería que se acostase con él. Pero él era un hombre temeroso al Señor. Él no era decir solamente un hijo de Dios dentro de la iglesia, no. Donde él estaba, donde nadie lo veía, donde sus hermanos no estaban, él se paraba firme, creyendo y comportándose como un verdadero cristiano. José allá podía hacer tantas cosas, podía hacerle tanta maldad, podía haberse acostado con esa mujer. Si él solamente se guardaba de los que lo rodeaban. Pero José había entendido que a quien él tenía en su vida era a Dios, y a él es a quien él debía de temer. Y esa integridad hacia Dios, eso fue lo que no le permitió que él cayese en ese error. Le levantaron una calumnia. Pastores, hermanos, hermanas, dentro de la misma familia, porque la familia de José fueron los que lo vendieron a él, fueron los que lo metieron en la cisterna. Querían desaparecerse del hermano José. Como pastores, hermanos, hermanas, mucha gente tal vez quiere desaparecerte, te levantan falsos, que te critican y te dicen tantas cosas. Muchas veces tal vez te han hecho llorar. Pero aunque sin entender el por qué la gente se levanta con tantas cosas, hermanos, hermanas, sigamos caminando. Aleluya. Que el Señor algo bueno va a sacar de todo eso. Y el enemigo va a quedar avergonzado. Amén, amén. Va a quedar avergonzado en el nombre de Jesús. Amada iglesia, vendieron a José, lo llevaron allá con Potifar, levantaron la calumnia y lo metieron preso. Allá estaba José, allá en la cárcel. Pero el Señor estaba con José en la cárcel. Lo importante, amada iglesia, hermanos, es de que Dios esté con nosotros. En la situación que nosotros estemos, confiemos de que Dios está con nosotros. José tenía esa certeza, esa seguridad de que Dios no lo iba a abandonar. Humanamente lloraba. Yo pienso que humanamente él se cuestionaba: ¿por qué mi familia me trata mal? ¿Por qué no me quieren si yo nunca les he hecho nada a ellos? Tal vez José se cuestionaba eso, pero él siguió creyendo en el Señor. Allá en la cárcel, encerrado, Dios estaba con José en la cárcel. Ahí lo importante no es en el lugar que estemos, sino que en el lugar que estemos esté Dios con nosotros. Aleluya. Eso es lo que nos debería de importar, amada iglesia, y seguir caminando en el Señor. Seguir caminando, aunque sin creer, aunque sin mirar, aunque sin poder entender o comprender las situaciones, necesitamos seguir caminando, creyendo. Si amamos a Dios, dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas
va a ayudar a bien a los que aman a Dios. Yo creo que los que estamos aquí amamos a Dios. Así que las cosas de lo que estamos pasando, lo que estás viviendo, algo bueno va a sacar Dios de ahí. Pero no desvíes tu mirada del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros miramos a José. Dios, fíjese, si Dios no hubiese permitido que sus hermanos lo vendiesen, José no hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. No hubiese llegado a ser gobernador de Egipto. Para Dios ponerlo como gobernador, Él tuvo que procesarlo. Porque Dios sabía que José iba a pasar la prueba. Porque no hay cosas que Dios vaya a poner en tu vida o cargas más pesadas que tú no puedes sobrellevar. Si tú algo estás pasando es porque Dios sabe que tú de esta vas a salir. No, tú de esta vas a salir. No sé cómo Dios vaya a hacer, pero vas a salir. Vas a salir, vamos a salir en el nombre de Jesús. Necesitamos creerle al Señor. ¿Cuál es la situación que te está agobiando? ¿Cuál es la situación que te hace dudar en el Señor? ¿Qué es la situación lo que te quiere hacer retroceder? ¿Cuál es? Hoy vengamos al Señor y le digamos, de hoy en adelante, yo voy a poner mi mirada en ti, Señor. Y voy a empezar a creer que todo lo que está pasando va a obrar para bien si tú estás conmigo. Si el Señor Jesucristo está con nosotros, Él va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero necesitamos mantenernos firmes, iglesia, firmes. En el nombre de Jesús, firmes. Que nadie te haga dudar del Señor. Que el enemigo venga y te dice, Dios no te escucha, Dios no te ama, por eso estás pasando. Lo puedes escuchar eso verbalmente, tal vez de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. Lo puedes escuchar porque el enemigo es muy astuto. O lo puedes escuchar mentalmente, en la mente, pensamientos negativos. Pero es necesario que nosotros nos paremos firmes y digamos al Señor, o digámosle al problema, mi Dios es más grande que tú. Algo el Señor, algo mi Dios va a hacer en mi vida. Sigámosle creyendo al Señor, amada iglesia. José salió de la cárcel, lo llevaron. Faraón tuvo un sueño que nadie lo pudo interpretar, pero Dios tenía trazado todo, porque Él quería que el nombre de Él fuese glorificado. Gloria a Dios. Dios llevaba trazado todo. Mira, voy a permitir que pase esto, que pase esto, que pase esto, que pase esto, y cuando haya pasado esto lo voy a poner de gobernador. Yo voy a permitir, y Dios lo permitió, y obró para bien. Aleluya. Pero José no se desvió del Señor. Aleluya. José se mantuvo firme, ahí estuvo, llorando tal vez, pero ahí estaba, llorando, pero ahí estaba. Pasaron años, iglesia, años. No se trató de un día, de 2 días, no, años, para que Dios se glorificase, para que José llegase a ser rey. Pasaron años. Tu problema no sé cuánto tiempo tú lo tienes o lo estás viviendo, cuánto tiempo ha pasado, meses, años, no lo sé. Pero Dios algo bueno va a sacar de ahí, algo bueno va a salir. Pero necesitamos seguirle creyendo al Señor, poner nuestra mirada en Él. Lo que el hombre no pudo hacer, lo que los brujos, los adivinos que tenía Faraón a su alrededor, no pudieron interpretar ese sueño. Por eso, en nuestra vida, que el nombre del Señor sea glorificado. José, mandaron, había un copero, un panadero que habían estado con José. Y el copero dijo, bueno, allá en la cárcel hay uno que interpreta sueños. ¿Y cómo se llama ese hombre? Se llama José. Bueno, vayan a llamar a ese joven. Y fueron y llamaron y lo trajeron a Faraón. Faraón le dijo a José, ¿tú interpretas sueños? Le hizo esa pregunta y le dijo José, yo no. Dios es el que te va a interpretar los sueños. Dios va a interpretar tus sueños, no yo. Él poniendo el nombre del Señor en alto. Interpretó los sueños. Y ahí, amada iglesia, después Dios lo puso como gobernador de Egipto. Dios premió la fidelidad de José.
Dios premió la fidelidad de Él. Y Dios va a premiar tu fidelidad o nuestra fidelidad hacia Él. Dios va a premiarlo. Aleluya. Creámoslo eso, hermanos. Dios va a premiarlo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos, pero de que Él va a premiarnos, va a premiarnos. Pero necesitamos creerle Aleluya. al Señor. Santo es tu nombre. Muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo en este mundo, cuando Él anduvo acá, todo fue propósito o con propósito. Vamos a leer el último texto, ya vamos a terminar en el libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 8. Gloria al nombre de Jesús. Juan, su capítulo 5, versículo 1 al versículo 8, y cuando lo tenga puede decir un amén. Juan, capítulo 5, versículo 1 al versículo 8. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria Dice a así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 38 años, iglesia. Aleluya. 38 años. No fue casualidad que Dios pasó ahí. Aleluya. No, es que Él tenía propósitos con Amén, ese amén. varón. Él quería demostrar su poder. Gloria a Cristo. 38 años. No son pocos años, son muchos años. Y nosotros miramos que Jesús pasó ahí con propósitos. Dentro de todos esos enfermos que había ahí, Dios, el Señor Jesucristo, se acercó a una sola persona, al que llevaba 38 años. Aleluya. De entre una multitud escogió a uno. Estaba enfermo. Probablemente él decía: pues si yo no puedo meterme a ese estanque, pues me voy a morir de esa manera. Él tal vez pasaba pensamientos negativos a su vida. Pero nosotros miramos que el Señor llegó ahí y lo sanó. Aleluya. Nuestra vida estaba de esa misma manera. Gloria a Dios. Estábamos enfermos, estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Dentro de todos esos millones de personas que hay a nivel mundial, Él nos ha elegido a nosotros. Aleluya. Él nos ha visto. Él te ha visto, hermana. Él te ha visto, hermana. Él me miró a mí. Él nos escogió. Él nos escogió. Necesitamos meternos esto en nuestra mente, que nosotros somos llamados por el mismo Señor Jesucristo. Y si Él nos llamó es porque Él tiene propósito grande por nuestra vida. Pero nosotros necesitamos creerle a Él. En medio de todos esos millares de personas, Él nos escogió a nosotros. Y eso, amada iglesia, eso es grande. Valoremos, amada iglesia, valoremos. Digo valoremos, porque yo me incluyo también. Necesitamos valorar al Señor. A veces nosotros, el ser cristiano, es decir, cristiano, el ir a la iglesia, se nos hace poco, de poca importancia. Pero amada iglesia, este es el privilegio más grande que Dios nos haya permitido. En el libro de Juan, su capítulo 1, versículo 12, vamos a leerlo.
Gloria al nombre de Jesús. No eres cualquier cosa, hermana o hermano. No somos cualquier cosa. Somos algo muy especial. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Usted ha recibido a Jesucristo? Aleluya. ¿Usted ha creído en el nombre de Jesucristo? Aleluya. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos del Señor. Aleluya. Somos algo valioso, algo especial. Aunque para la gente nos tienen a loco. Aunque para la gente nosotros no valemos nada. Somos personas que no valemos. Pero, amada iglesia, ante los ojos del Señor, nosotros debemos de entender que somos hijos y no de cualquier padre, del creador de todo lo que sus ojos ven y de lo que no alcanzan a ver. Él es nuestro Padre y se llama Jesucristo de Nazaret. Él está aquí y Él quiere exaltar el nombre de Él sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Él quiere que tú y yo le creamos al Señor. ¿Cuál es tu problema? No lo sé. Pero algo bueno va a pasar en tu vida, en tu familia, si tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y si tú quieres pasar aquí al frente, puedes hacerlo. Pero vamos a platicar con el Señor. Tal vez antes de venir a la casa, del Señor, te sentías emproblemado, te sentías tal vez que no valías nada. Y que tu problema o tu situación que estabas viviendo o que estás viviendo, te estaban diciendo, estás sufriendo porque pecaste por esto y por lo otro. Si tú sientes y tú sabes que le has fallado al Señor y tú crees que lo que está pasando es a raíz de la consecuencia de tu error, Jesucristo, a Él le encanta perdonar. Ven a los pies del Señor y dile: Señor, perdóname, te fallé, pero de hoy en adelante, Señor, de hoy en adelante voy a tratar de agradarte, voy a tratar de servirte. Cumple tu propósito en mí, Señor. Cumple tu propósito. Haz lo que quieras en mí. Solo dame la fuerza para caminar. Habla con el Señor. Habla con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Qué te está agobiando? ¿Cuál es? Platícale al Señor confiadamente. ¿Cuál es? Todo va a obrar para bien. Y si Dios permitió que te esté pasando esa carga, dice que el Señor no pone cargas más pesadas que no puedes sobrellevar. Y si tú estás pasando alguna situación, es porque el Señor sabe que tú eres valiente, hermana, tú eres valiente. Hermano, tú eres valiente. Él sabe que tú de esa vas a salir. Y el nombre del Señor Jesucristo va a ser exaltado en tu vida. Puesto los ojos en Jesús. Pongamos nuestra mirada, amada iglesia.